Hoy vamos a hablar de pasiones, pero no de bajas pasiones, sino de altas pasiones, porque la arquitectura, para uno de mis invitados, desde luego que se podría definir como tal, igual que para otro lo son las obras de arte, y para mí la televisión, así que este es el menú que tenemos preparado para hoy. Comenzamos. La pérdida de atractivo es una de las principales preocupaciones entre las personas que padecen alopecia. Enervital Capilar de Mundo Natural es un complemento alimenticio a base de queratina, sabal y catalasa que también contiene minerales como zinc y selenio y biotina que contribuyen al mantenimiento del cabello en condiciones normales. Lúcete con Enervital Capilar de Mundo Natural. Y vamos a presentar en primer lugar a Jorge Llopis. Él es perito, tasador, bueno, un hombre que le gusta investigar. Hablábamos de las obras de arte y para él es una labor apasionante descubrir las falsificaciones. Jorge, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es pasión, así lo titulas. Tengo un artículo que dice, vamos, se titula tal cual, dice falsificación, : el fraude que aflora con el tiempo. Descubrir las obras de los grandes falsificadores resulta también apasionante. Por supuesto. El titular lo es, ¿eh? No, te lo digo en serio. O sea, como amante de la pintura te diré que, desde luego, los grandes falsificadores son grandísimos artistas, grandísimos artistas. Lo único que es que, bueno, cruzaron un día, digamos, la línea del mal y se dejaron seducir. Por lo cual, lo que decías al principio de grandes pasiones, también son bajas las pasiones. También son bajas, sí. Es difícil, ¿no? Yo pensaba, quiero poner todo muy bien, pero es difícil que haya... Bajísimas a veces. Bajísimas, ruines, rastreras. Muy rastreras a veces. Jorge, cuando decimos perito tasador y judicial de arte y antigüedades, ¿qué quiere decir? ¿Que cuando hay algún problema, alguna investigación de la policía, tiene que acudir a un perito judicial? Sí, y no solamente a nivel de policial, sino cualquier tema legal relacionado con obras de arte, como puedan ser herencias, como puedan ser particiones, como puedan ser temas legales relacionados con seguros, incluso temas de dación de pago, temas fiscales y demás. O sea, de alguna manera ahí sí hace falta que esté en marchamo, digamos, del perito judicial. Perfecto. Bueno, y está con nosotros también José Antonio Blasco Abad. José Antonio es uno de los fijos en este programa, es arquitecto y consejero delegado de Urban Networks, taller de ideas. José Antonio, nos vas a hablar de Madrid y Barcelona. Hoy vamos a hablar de identidad y vamos a utilizar Madrid y Barcelona. En otras ocasiones hemos hecho viajes más largos, hoy nos vamos a quedar cerquita. Y vamos a utilizar el ejemplo de estas dos ciudades para ver cómo, o utilizándolas, digamos, como ejemplo de cómo hay determinadas urbes que tienen esas características de poder tener una imagen muy rotunda, reconocible. Y vamos a hablar de Madrid desde el punto de vista de material del Madrid de granito, y explicaremos ahora por qué, o del Madrid barroco, y la etiqueta de Barcelona, que sería de Madrid. Barcelona es una ciudad de arenisca y es una ciudad gótica. Entonces vamos a intentar descubrir el porqué de esas etiquetas. Muy bien, bueno, pues para poner todo ello en marcha necesitamos contar con la presencia de Santiago Alonso. Santiago Alonso es autor teatral, poeta, escritor y comienza los programas pues recitando una poesía, por cierto, que también presenta un programa los sábados y domingos aquí en Déjate de Historias que se llama 321 Telón. En nuestra cita poética de hoy os traigo un poema dedicado a mi tía Carmen, que ya no está entre nosotros. De sus pasos lentos se fueron arrastrando año tras año, longevidad adosada en el silencio de miradas perdidas y recuerdos, apoyada en su bastón, su cantar risueño, en lo ronco de su voz, en lo infante de sus gestos, se agudiza el diapasón descompasado del tiempo y se pierde su memoria en laberintos eternos. Les invitamos a probar la verdadera comida asturiana en Madrid, por eso les recomendamos que asistan al restaurante Ferreiro. Está en la calle Aviador Zorita en el número 32 y el número de teléfono de reservas es el 91 553 93 42. Ahí podrán disfrutar de los típicos platos asturianos como son las fabadas, como son las verdinas y por supuesto también un piscín. Les recordamos el teléfono 91 553 93 42.
Bueno, pues comenzamos con Jorge Llopis a propósito de un artículo publicado que es interesantísimo y que comienza situándonos en los años 90 y que termina preguntando, cuestionando si no convendría poner en marcha un museo del fake, o sea, de estas noticias falsas, de esos errores, no sabemos si bien o mal intencionados que se producen. Bueno, los errores bien intencionados tampoco, esto es como las bajas pasiones. Creo que me estoy empeñando hoy en algunas cosas imposibles. Has sido muy buena persona. Entonces, vamos a situarnos en los años 90. ¿Por qué? Hombre, los años 90 es un momento muy importante para clarificar economías, ¿no? Es decir, esa entrada en el euro preocupa al pequeño y al gran ahorrador. Los años 90 es un momento en el cual las tecnologías no están desarrolladas ni mucho menos, y los años 90 todavía cada país mantiene, digamos, una cierta independencia hasta esa unificación o esa entrada de España en el mercado común. Y entonces, bueno, es cuando realmente se aprovecha esos últimos coletazos de la peseta para blanquear directamente, sin ningún problema, sin ninguna maldad, ¿no? ¿Para qué llamarlo de otra manera? ¿Para qué llamarlo de otra manera? Además, aprovechándonos de eso, de que es un momento que todavía, se lo comentaba José Antonio, es decir, son las tecnologías las que nos han ayudado de una forma determinante en la investigación de obras falsas, es decir, ten en cuenta que los avances, digamos, en la investigación bioquímica, reflectológica, tienen como mucho estamos hablando que los primeros avances se hacen en el 2005 y realmente no se consolidan hasta el 2010 aproximadamente. Y luego, pues, también la inclusión dentro de los procesos de investigación de ciencias como la grafotécnica, ¿no? Es decir, analizar, estudiar realmente esos trazos, no solamente de firmas, sino esas marcas que puedan aparecer de forma subyacente, debajo de las capas de pintura, cómo plantea el artista el dibujo. Claro, a medida que vamos avanzando también nos podemos ir adentrando en la investigación de los materiales, de los soportes, qué tipo de tela, qué tipo de tabla, qué tipo de papel. Y todavía no hemos llegado en el caso del papel no hemos llegado realmente a una investigación profunda, porque todavía estamos simplemente distinguiendo pues si es papel, digamos, mecánico o papel artesanal, ¿no? Pero ha sido básicamente en estos últimos años, y al igual que también esa información, esa fluidez de la información que ha sido a través de las redes. Pero dices, en este artículo sostienes que, sin embargo, la raíz quizá habría que buscarla en los años 40. Sí, nosotros, a ver, cuidado, concretamente, cada país tiene una tipología en su falsificación. Nosotros, la tipología de nuestra falsificación también está de acuerdo un poquito con la cronología de los artistas importantes antes de la pintura contemporánea, lo que podríamos llamar pintura moderna, ¿no? Que son pintores que prácticamente algunos viven hasta esos años y que ya son falsificados en vida, y que, claro, por otro lado, es que tampoco las autoridades están por la labor de perseguirlos, es decir, no hay unas brigadas como tales, o sea, el régimen está más preocupado en perseguir células comunistas que en perseguir a un tipo que, bueno, y para nosotros, para el español también, el falsificador ha tenido siempre un tinte, pues, el pícaro, un timador de poca monta, casi, ¿no? Aquellas películas de Tony LeBlanc, de los años 40, vendiendo, yo qué sé, una línea de autobús, o vendiendo el tocomocho, ¿no? Entonces, claro, el falsificador siempre nos ha hecho como un poquito de gracia, ¿no? Claro, nos hace gracia hasta que nos toca, hasta que nos toca. Entonces, bueno, había, digamos, una permisividad, no se perseguía el falsificador de haciendo, pero claro, no hay que pensar solamente en el falsificador, hay que pensar en el falsificador, forma parte de una trama, y está el que trafica con esas obras falsas. Y ahí la cosa ya empieza a cambiar. Y luego pues está el pobre ingenuo que, bueno, que quiere, pues, oye, coleccionar, acumular, tener, en fin, validarse social o económicamente a través del arte, ¿no? Y entonces, bueno, eso va quedando ahí. Bien, no sé si, José Antonio, tienes alguna pregunta, porque habéis estado hablando... Yo estoy fascinado con la idea que me ha contado Jorge del museo del fake. Hombre, es que se tendrá que hacer tarde o temprano. Porque claro, dice, fíjate que cuando
decir, será por las películas o lo que sea, tiendes a pensar que el falsificador es alguien que está copiando un determinado cuadro, pero eso entiendo yo que es fácil de detectar, o relativamente fácil, y lo que es difícil, lo que para mí tiene mucho mérito, es el que falsifica el estilo, que era un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Y fíjate que un museo de falsificaciones, yo le decía a Jorge que podría ser muy didáctico, porque ese falsificador está, en cierto modo, extrayendo las esencias de un determinado pintor. Dice, solo analizar por qué lo ha conseguido, es decir, sería muy pedagógico para los estudiantes de arte, amantes, tal. O sea, Yo la idea del Museo del Fake no es nueva, es decir, hay un museo de falsos en Rusia y otro en Viena. El de Viena lo organizó un pobre infeliz que ya estaba cansado de acumular tal cantidad de obra falsa, que dijo, ¿cómo vamos a rentabilizarlo? Y creo que evidentemente es una iniciativa, aparte de didáctica, puede ser muy lucrativa, muy lucrativa, porque esto de los falsos despierta muchísimo interés y morbo. Pero es que aparte, lo que tú dices didáctico, yo desde luego, primero, retiras una serie de obras del mercado, es una para empezar. Y segundo, investigas las características del falsificador. Para nosotros, como profesionales, expertos, llámale si quieres, o especialistas, es muy importante en un momento dado esas características. Yo he podido llegar a determinar algunas obras porque es que el falsificador deja su marca. Eso es impresionante. Deja la marca, claro, es que su ego al final, él está copiando a un autor. Sí. Claro, un falsificador se Pero supone claro, que tiene yo que también diluirse. quiero. Claro. Y no, o sea, deja una trampita. Deja su trampita, deja Sí, esa es pequeña muy mosca, gracioso, esa pequeña O historia. sea, es un ¿no? Hitchcock, ¿no? Que sale Sí, en la película en algún plano. Claro, en ese punto el tío tiene que estar, ¿no? Entonces tenemos autores francamente buenos que además han sido, pues, desgraciadamente, pues no son los internacionales, los Hayats, los Elmire de Orís, los Van Mierder o 50 de ellos que hay, ¿no? Sino que hemos tenido algunos, pero que han pasado con Arias, ¿no? Y siempre han sido como muy, bueno, pues no han pasado sin pena, mejor dicho, nunca han tenido penas, incluso, ni han pasado por penas de cárcel, y han vivido y han muerto y ahí quedado, ¿no? Entonces, poder llegar a hacer un archivo, realmente un estudio de la obra de estos autores, que oye, también reconocerlo su valor artístico que ahí está, ¿no? Pero también en un momento dado, que pudiese ser ese centro o ese museo un centro de intercambio entre profesionales, cuerpos de seguridad, que fuese mucha más fluida esa comunicación, que es de algo que ya creo que hemos hablado en alguna ocasión, que siempre nos quedamos un poquito con ganas de más colaboración entre nosotros, ¿no? Y sobre todo, oye, rentabilizar un producto que puede ser muy interesante. Yo creo que sí, por supuesto. Ahora, estamos en ello, yo estoy con esta iniciativa desde hace un par de meses viendo a ver quién entra. El problema es dónde sale la obra, claro, tiene que ser donación, no podemos comprar nada. Sí, a ver quién la dona también. Porque... Hombre, pues mira, yo creo que, por ejemplo, Guardia Civil y Policía Nacional, los depósitos judiciales están llenos. Entonces, claro. Claro, porque alguien que tenga una obra falsa y lo sepa, pues no. Hombre, si se hace una donación, donado por iniciales. Claro, evidentemente no se puede comprar una falsificación, ya por sistema, porque entraríamos en el delito. Pero yo creo que, por ejemplo, ahí los depósitos judiciales de Guardia Civil y Policía Nacional, oye, les ayudaría a descargarse, porque es que a descargarlos y vaciarlos un poco, porque es que está hasta arriba, y es lo que me decían un día, dice, claro, si aquí no tenemos la orden judicial del heredero, o quien ostenta los derechos, pues eso se queda ahí, porque lo suyo es destruirlo, pero si no se queda ahí. Qué barbaridad. ¿Y hay algún pintor o algún escultor al que le copien, o sea haga falsificaciones, mejor dicho, que tenga especial atractivo, o hay variedad? Yo, ¿sabes qué pasa, María José? También estoy más centrado en la pintura moderna y contemporánea. Sí. ¿Vale? A mí la pintura española modernista, por llamarlo de alguna manera, o si quieres impresionista, es la que me gusta más, ¿no? Desde luego, por supuesto, los iluministas valencianos, empezando por Sorolla, continuando por Pla, y ya no te cuento toda la escuela catalana, o sea, Rusiñol, Casas, Nonell, toda esta escuela del 19 principios del 20 es sumamente falsificada. ¿Por qué? Porque es que ya eran caros. Entonces se falsifica lo que es caro, es decir, si aquí vamos a falsificar una camiseta de una marca tal, no vamos a falsificar una pieza que puede valer. Entonces, bueno, la cuestión también es ver
que el falsificador, el traficante español, lo que vende es una pieza, lo que yo llamo el procedimiento tacita a tacita. Es decir, no vendes la gran pieza. En España no se venden las grandes piezas, se venden piezas pequeñas, dibujos, piezas que en un momento dado no alcancen ese límite o no rebasen ese límite del delito, ¿no? Esos 6.000 euros, ¿no? Esa barrera que en un momento dado pueda quedar en falta, ¿no? Y aparte porque es más difícil seguirlas. Las grandes piezas es muy fácil localizarlas, están catalogadas o han pertenecido a colecciones. Estas piezas pequeñas, menores, que dices, bueno, ¿y esto? Pues sí, ¿y esto dónde está? No, la pieza perdida, la pieza no sé qué, la pieza inédita. Entonces, bueno, son diferentes estrategias de marketing de falsificación, ¿no? Porque también lo tiene el marketing de la falsificación, ¿no? Claro, porque, a ver, yo supongo que el que compra, a ver, si es una obra original, querrá un certificado. Entonces, el que compra le engañan, se deja engañar, quiere tener esa falsificación para epatar y presumir delante de sus amistades. O sea, ¿cuál es un poco los entresijos de esta realidad? Aquí, fíjate, yo hace unos años estaba intentando averiguar un poco el perfil o hacer un estudio psicológico del falsificador. Sí. Luego estaría el perfil psicológico del comprador, claro, ¿no? Del claro. coleccionista, ¿no? Y yo creo que es una mezcla de las tres cosas, ¿no? Por un lado, a ver, a ti cuando te están vendiendo una pieza, depende de cómo te la vendan, pues lógicamente tendrás tus sospechas y si crees que es una oportunidad, pues no preguntarás mucho, ¿de acuerdo? Depende de quién te la venda, te dará como ciertas garantías personales. Aquí es lo que te comentaba de esos traficantes, que además te quedarías asombrada, habían personajes muy importantes de la sociedad involucrados en este tráfico de obra falsa, ¿no? Y continúan en algunos casos. Bueno, de alguna manera esa relevancia social, bueno, ¿cómo me va a engañar? Claro. Faltaría más, y además, hombre, yo soy tal, claro. ¿qué le voy a decir? Aristócrata, ¿no? Claro, por ejemplo, director general, o vete tú a saber, ¿no? Entonces, o personaje del colorín, ¿cómo te voy a engañar? Entonces, bueno, te fías por ese lado, ¿no? Y luego, pues, quizás también la poca prevención natural del español con el arte, porque así como con otras cosas no tenemos problemas de pedir papeles de todo, con el arte deberíamos tener mucho cuidado, pero es que el español siempre ha pensado que el arte es como el último refugio del ahorro, del blanqueo, ¿no? Es decir, aquí no me lo van a tocar nadie, esto está en casa, y entonces, bueno, pues como es muy discreto, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, se juntan esas tres cosas, ¿no? Es decir, por un lado, quién me lo vende, cómo lo compro, y después, por supuesto, si lo puedo enseñar o no lo puedo enseñar. Es decir, si en un momento dado sabes que aquella pieza, si lo sabes, y la enseñas, pues hombre, puedes cometer un gran ridículo. Yo este verano detectamos unas piezas que eran realmente, a ver, aquello era una aberración. O sea, a mí no Sorolla, te digo, esto es una aberración, ya ni siquiera se lo envían expertos. Que, ¿qué hacemos con esto? ¿Lo podemos colgar en nuestro restaurante? Digo, hombre, yo no lo haría, más que nada por una cuestión. Póngale alguna otra cosa. En vez de J. Sorolla, ponga, mire, Jorge Sorolla. Es decir, pero no ponga Joaquín Sorolla debajo, porque claro, es que estaremos haciendo el ridículo, ¿no? Y aparte puedes tener un problema si lo ve algún experto y pueda en un momento decir, oiga, retire eso, que es un fraude, ¿no? Pero bueno, chica, ahí ya dependerá de cada uno, ¿no? Y luego habrá a lo mejor alguno que dirá, es que me están ofreciendo un chollo, ¿no? No, es que los chollos no existen. Por eso digo, pero claro, dices, desconfía del chollo, claro, ¿no? pero es que es una actitud como muy española, ¿no? Sí, la de o sea, yo tengo un Sorolla en mi casa y que me ha costado 6.000 euros, ¿no? Que claro, 6.000 euros es mucho dinero, pero para un Sorolla no es nada, o sea, es imposible. Claro, es que es decir, pero es lo de siempre, nosotros... Entonces, por eso, perdona, Jorge, yo te decía, porque es como un poco el timo de la estampita, ¿no? Un poco, sí, claro. ¿Quién engaña a quién? Claro, engaña a quién? Claro. Es el timador timado, ¿no? Porque claro. dice, yo, el chollo es que me voy a beneficiar y dice, pues ha salido que cortar. Claro. Que eso algún día se tiene que cortar, porque claro, una cosa es que lo haga, por ejemplo, no sé, el padre, pero el hijo no es culpable de eso, ¿me entiendes? Y los nietos menos. Entonces, claro, es decir, bueno, pues eso va continuando. Yo le contaba también a José Antonio una anécdota muy divertida este verano, me llamó un señor de Nueva Zelanda. Oye, mira, que quiero que me autentifiques una pieza, una escultura, un Zeus
victorioso y tal. Digo, concho, digo, ¿y esto dónde salió? Dice, no, esto es italiano, de la zona creo que de Vesubio. Digo, ya. Y la primera pregunta, ¿y qué te ha costado? Claro. Hombre, no se lo puedo decir, digo, hombre, más que nada sería interesante saber por dónde empieza el tema, ¿no? Claro, no, es que está en Madrid, la he comprado por internet, está en una tienda de Madrid. Bueno, a ver, estas piezas que salieron de las excavaciones de las ciudades tanto de Pompeya como de Herculano y tal, al final acabaron en el Museo Arqueológico de Nápoles. Y en los años, a finales del 19, pues el museo encargó pues, a unas fundiciones hacer reproducciones, es decir, merchandising del museo. Y se vendieron muy bien, porque eran de una calidad espectacular. Entonces a pobre infeliz le estaban colocando una que era merchandising, ¿no? Entonces, pero bueno, oye, tendría 150 años la cosa, o sea, no estaba mal, ¿no? Pero dije, hombre, yo es que, por otro lado, también te digo que si no has pagado por esto más de 2 millones... ¿2 millones de qué? De dólares, por el original. Entonces no es original. Entonces déjate. Déjate de historias. Claro, es que no le puedo pagar a usted. Claro, es que te va a ser más caro lo mío que lo que te ha costado. Claro. O sea, que le había salido un chollo. Claro, el chollo. Claro. Qué cosa, si es que... El chollo lo buscamos todos, en el fondo. ¿Y mueve mucho dinero la falsificación en España? En España no está cuantificado, realmente no está cuantificado y es algo que a mí me fastidia mucho que no quieran cuantificarlo los cuerpos de seguridad del Estado, porque al final son ellos y al final la agencia tributaria quien es la que emita. A nivel mundial el tráfico ilícito de arte está alrededor de los 15.000 millones anuales. España, no te podría dar cifras. Lo que sí, España es un país, digamos, es Puerto Franco. Es un país en el cual circula mucha obra de intercambio que tiene otros mercados, normalmente Estados Unidos, China, a lo mejor incluso mercados, ahora posiblemente el mercado inglés, que siempre para estas cosas ha sido bastante más permeable. A lo mejor es uno de los motivos del Brexit, ¿no? Esa permeabilidad. Y claro, encima teniendo el Peñón al lado, pues todavía tenemos Puerto Franco, ¿no? Es más cercano. Pero España se ha convertido en algunos casos en Puerto Franco. Tenemos 3.000 kilómetros de costa, por lo cual la cosa se favorece. Es decir, cada X tiempo tenemos noticias de registros, de incautaciones, sobre todo en puertos importantes, en zonas importantes como es Valencia, Barcelona, de piezas arqueológicas que todas proceden, ya se sabe, ahora de Oriente Medio, de los museos saqueados y expoliados durante las diferentes guerras del conflicto bélico. Y luego, nuestros pintores, bueno, es más una cuestión de consumo local, ¿no? Es una cuestión de consumo local. Bueno, pues vamos a seguir avanzando en el programa porque nos quedamos, la verdad, que extasiados hablando con él, y algo que comúnmente, no sé, pues vemos en las películas, pero no pensamos que está tan ahí, tan cerquita. Ha llegado una recomendación de Mundo Natural. Si tienen alguna duda sobre los productos de Mundo Natural o quieren hacer alguna pregunta, pueden llamar al 91 446 0000, 91 446 0000, o ver una completa ficha de cada producto en su página web parafarmaciamundonatural.es. La pérdida de atractivo es una de las principales preocupaciones entre las personas que padecen alopecia. Enervital Capilar de Mundo Natural es un complemento alimenticio a base de queratina, sabal y catalasa que también contiene minerales como zinc y selenio y biotina que contribuyen al mantenimiento del cabello en condiciones normales. Lúcete con Enervital Capilar de Mundo Natural. Bien, y ahora damos la bienvenida a José Antonio Blasco Abad. Él es arquitecto, consejero delegado de Urban Networks y también de Taller de Ideas. Y hoy vamos a ver a Madrid y a Barcelona, vamos a hablar del gótico y del barroco, ¿no? Y de las dos ciudades que bueno, pues tienen muchos puntos de unión y de diferencia a la vez. Sí. Vamos a ver, hoy, como decía antes, vamos a hablar de identidad. Es decir, realmente la identidad de las ciudades se forma por muchos factores y unos de ellos son materiales, es decir, materiales que tienen que ver con la propia materialidad, por ejemplo, de la piedra, que hablaremos hoy, o del estilo. Es decir, y esto, pues cada cosa tiene su razón. Es decir,
Pensad, por ejemplo, en ciudades que nosotros identificamos con, por ejemplo, Salamanca, dorada por la piedra arenisca de Villamayor, ¿no? Sí. Es decir, pues bueno, pues, o Toulouse, dice Toulouse la roja, ¿no? Porque es de ladrillo rojo, ¿no? O Yené, que en África, que es la ciudad del barro y tal. Dices, ¿por qué hay esa asociación de una ciudad con un determinado material? Dice, bueno, pues eso es fácil de entender en el momento que estamos hablando de ciudades antiguas, en las que el transporte, especialmente terrestre, era muy complicado, y entonces pues las ciudades para construirse miraban alrededor y cogían lo que tenían alrededor, ¿no? Es decir, pues por eso las ciudades del norte de Europa pues son de madera esencialmente, o estas que decíamos de piedra, de ladrillo o de incluso de barro, ¿no? Que bueno, pues eso va a pasar también en Madrid y en Barcelona con piedra un poco particular. Pero realmente para que eso se convierta en un factor importante de identidad tiene que haber una presencia importante, ¿no? Y hay una segunda razón que nos lleva a entender, digamos, por qué una ciudad es gótica y otra es barroca. Hay momentos en ciudades que tienen pues un esplendor especial, ¿no? Y entonces pues dices, bueno, son crecimientos, de repente se construyen los edificios más importantes y eso va dando una especie de marca de fábrica, ¿no? Ahora pensamos, por ejemplo, dices, el Londres victoriano, es decir, bueno, pues hay un determinado estilo porque en Londres, con la prosperidad de finales del siglo XIX, etcétera, pues se construyó, o el París del Segundo Imperio, con el barón Haussmann y Napoleón III y tal, y los bulevares y tal, y dice, bueno, pues se reestructuró la ciudad en un momento muy concreto, ¿no? Y dice, bueno, pues hay ciudades que efectivamente tienen esos periodos de esplendor, muchas veces son por razones políticas, porque la ciudad es designada capital de un Estado, ¿no? Que es el caso que nos ocupa. Claro, cuando una ciudad es nombrada capital, pues requiere construir toda una serie de equipamientos que van desde los palacios de gobierno, de la nobleza, aristocracia, y llega la iglesia, construye iglesias, conventos, tal, o sea, una cantidad de edificios importantes que además se pretende que duren y por lo tanto van a buscar materiales permanentes y que traspasen en cierto el tiempo, ¿no? Es decir, muy distinto a una vivienda, que es algo pues, que, bueno, que con el tiempo caduca, podríamos decir, ¿no? Pero claro, cuando se construye una iglesia, dice, no, esto tiene que durar, vamos a hacerla de piedra, ¿eh? No la vamos a hacer de madera ni de adobe, ¿no? No, ni como fuera el cuento de los tres cerditos, ¿no? Efectivamente, decía, aquí interesa que sea de piedra. Entonces dices, ¿qué le sucede a Barcelona? Y ya entramos en las dos ciudades. Dice, bueno, Barcelona resulta que en lo que sería ya, es decir, una ciudad que va ganando protagonismo a lo largo de su historia, que ya es lejana, pero sobre todo en la Baja Edad Media se convierte en la ciudad principal de la Corona de Aragón. Dice, ¿eso qué significa? Pues bueno, pues que hay que construir pues, un palacio real, conventos, iglesias, etcétera. Y dice, ¿y cuál es el material que tenemos al lado? Bueno, pues una piedra determinada que es la piedra de la montaña de Montjuïc, que es una piedra arenisca, ¿no? Y preciosa, además. Entonces, esa piedra, que es una piedra arenisca, es una piedra sedimentaria que se va creando, digamos, por compactación de otras arenas, etcétera, y que en este caso, pues hay de muchos colores, pero en este caso es un tono, pues así como marrón, pardo, beige, que es muy característico, y tiene una peculiaridad que es muy fácilmente trabajable. Es decir, prácticamente puedes hacer casi orfebrería, podríamos decir, con esa piedra, ¿no? Sí. Claro. Otras no lo permiten, pero resulta que esa piedra tiene esa característica que va a ser muy importante para lo que ahora veremos. Claro, Montjuïc era como la gran cantera de Barcelona. Es decir, eso quiere decir pues, que había un momento, hasta 25 canteras funcionando que estaban taladrando, digamos, la ciudad y estuvieron en funcionamiento hasta 1955. O sea que Barcelona, básicamente, los grandes edificios, no solo de la Edad Media de la que estamos hablando, sino a lo largo, digamos, del tiempo va a sacar, digamos, su material. Por eso ese color, esa piedra de Barcelona ya la identifica como la ciudad de arenisca. Pero es que, claro, cuando se convierte en esa capital, como digo, de la Corona de Aragón y había que construir eso, el estilo vigente era el gótico. Y entonces todo se construye, la catedral, Santa María del Mar, Santa María del Pi, es decir, todos esos edificios que son los que caracterizan la época, el Palau Real Mayor, todos esos son edificios góticos que se trabajan con una piedra que permite además esa característica del gótico, que es un estilo muy constructivo y muy de detalle, ¿no? Es decir, aquí hay una especie de feliz coincidencia entre el material y el estilo, es decir, porque esa labra tan delicada y tan ornamental y tan, como decíamos antes, de orfebrería, se puede hacer con esta piedra y no con otra. Con lo cual, pues dices, hay como sintonía, ¿no? Hay quien dice que de ahí viene también ese ser catalán
esto ya es más psicológico y más dudoso, más tópicos que también... Sí, pero dínoslo. El catalán es el detallista y tal, y que dice, bueno, pues tiene que ver con esa forma de hacer lo que estamos comentando. No, lo que saca además es que se desarrolla un tipo de gótico que es el gótico del Mediterráneo, que no es ese gótico que no terminan no terminan las agujas. Realmente pasa lo mismo con la Catedral de Palma, que también utiliza este mismo material. Digamos, nosotros le llamamos también tolva, ¿no? Que es un material que la Catedral de Palma, una puesta de sol, la puesta de sol, según coincide, es que es dorada, o sea, es que es una cosa, es decir, también se repite, claro. De Salamanca también es otra arenisca. Y eso se repite en Malta también otra vez, lo mismo, ¿no? Pero fíjate, yo hay algo, y soy de Barcelona, que quizás es lo que he echado de menos han sido los grandes jardines. No tuvimos grandes jardines. Los grandes jardines, digamos, de las monarquías, quizás muy del gusto de los Borbones, que hemos podido, que disfrutamos en Madrid, que nosotros no hemos tenido porque no ha sido una tradición nuestra. Es otra época, claro. Pero eso ya lo trataremos en otro en otro capítulo. Porque eso tiene que ver con la apreciación del paisaje. Claro. Y eso en determinada época no se valoraba la naturaleza. Claro, aquí estamos por el asunto roca, digamos. Claro. Pero no roca político, que nadie... Ni roca baños tampoco, no. Es que claro, pues está hablando de roca y arte y ya me da miedo por dónde pueda acabar el asunto. No, pero fíjate que además en Barcelona en este caso, dices, la piedra trasplasa el tiempo no solo porque esos edificios permanezcan, sino porque se sigue utilizando. Dices, es decir, años después, pues yo qué sé, el Palacio de la Generalitat pues también es de arenisca y tal, y sobre todo en el modernismo, que vuelve a ser otro estilo que requiere esa especie de arabescos y esas filigranas en piedra, vuelve a aparecer y dices, la Casa Batlló, la Sagrada Familia, tal, todo es la misma piedra. Curiosamente, la pedrera no es arenisca, que esa es caliza, que es un tipo de piedra también sedimentaria, pero de otra manera más blanca, en fin, otra cuestión, ¿no? Entonces dices, Barcelona es de arenisca y es gótica, por esa razón, estamos hablando del casco histórico. Y vamos a Madrid, y en Madrid sucede algo parecido pero muy diferente, es decir, parecido porque realmente llega un momento cuando Madrid se designa capital de España en que tiene las mismas circunstancias. Necesita construir, pues, en este caso, pues, el palacio existía, que era el Alcázar, pero acabará reformado, pero sobre todo, pues, palacios de la nobleza, conventos, las salesas, las descalzas, incluso, pues bueno, luego el Palacio Real tendrá también granito, todo procede del mismo sitio, que es la Sierra de Guadarrama, que es una sierra de granito, y el granito es una piedra, en este caso es intrusiva plutónica, ¿no? Es una piedra que se genera por fusión de elementos dentro de la Tierra y sale en el magma de volcanes o de movimientos tectónicos, que es una piedra muy distinta, ¿no? ¿Qué sucede con el granito? Pues que no admite ese nivel de detalle que estábamos hablando. Claro. Entonces el granito es una piedra pues que si tú quieres hacer detalle, pues se te desmigaja, y lo que permite pues son grandes movimientos, claroscuros, curvas, figuras, digamos, generalistas, ¿no? Sí. Claro, dices, resulta que cuando Madrid se convierte en capital de España, está acabando el manierismo, empieza el barroco, y dice, entonces todos esos edificios son barrocos. Claro, dice, y curiosamente, otra feliz coincidencia, como decíamos, el barroco no es un movimiento de detalle, es un movimiento de grandes temas, es decir, de curvas, de sombras, de luces, eso el granito es perfecto, ¿no? Con lo cual dices, bueno, pues Madrid es de granito, Madrid es barroco, y también durará, es decir, también el granito, es decir, estoy pensando, por ejemplo, ya no solo en el Palacio Real o en el Museo del Prado, que tienen mucho granito, es decir, el edificio, por ejemplo, de Nuevos Ministerios, que es de la década de 1930, pues es una mole de granito, ¿no? Sí. Y eso que, bueno, que Madrid es una ciudad compleja, que no es tan monolítica como otras, porque dices, Madrid de granito, dice, pero también Madrid, por ejemplo, es de ladrillo, está en la frontera entre lo que son la Sierra de Guadarrama y Las Vegas de hacia Toledo, más arcillosas. Claro, esa combinación también, esa combinación de contrastes que es muy propia también del barroco. El granito y el ladrillo es muy de Madrid, es decir, lo que pasa es que el ladrillo es más modesto, más está en las viviendas. Sí. También la piedra caliza, en este caso también aparece la piedra de Colmenar, más blanca. Claro, entonces por eso titulas tu artículo, que se puede ver también pues, a través de la página web, Madrid barroco y de granito o Barcelona gótica y arenisca. Titula bien el arquitecto, ¿eh? Sí, no, hombre.
Ay, cuidado con los arquitectos. Cuidado con los arquitectos, yo les temo. ¿Por qué? Uy, ya nos entenderemos. Temo más a los ingenieros, pero el arquitecto es duro. Los ingenieros son mucho peor. Son mucho peores. Yo ingenierías, vamos, ni me acerco. Un arquitecto todavía es, decir, es el humanista, el humanista científico. Y dices, bueno, mira, aquí todavía nos entenderemos, pero llega un momento que ya... A un arquitecto todavía lo puedo engañar, a un ingeniero no. no. Bueno, pues vamos a recomendar desde Mundo Natural, nos llega un producto específico para el tratamiento capilar, sobre todo para, más que tratamiento capilar, para aquellas personas que van viendo que pierden volumen, ¿no? Que se nos cae el cabello pero no se repone, o que quizá no tiene ese movimiento o esa prestancia que teníamos hace unos años. De todas maneras, si quieren más información sobre Nervital Capilar, pueden llamar a Mundo Natural al 91 446 0000, 91 446 0000. La pérdida de atractivo es una de las principales preocupaciones entre las personas que padecen alopecia. Enervital Capilar de Mundo Natural es un complemento alimenticio a base de queratina, sabal y catalasa que también contiene minerales como zinc y selenio y biotina que contribuyen al mantenimiento del cabello en condiciones normales. Lúcete con Enervital Capilar de Mundo Natural. Bueno, estamos aquí con un debate porque, bueno, a mí me hubiera gustado tener un ingeniero por aquí y sentártelo al lado, ¿no? Para acabar ya de hacer amigos, ¿no? Pero bueno, como el señor Llopis es de Barcelona y está a la vez, pues la verdad que afincado en Madrid, echaba de menos los jardines, pero estaba ahora con pasión, no sé si intentando engañar al arquitecto o qué, diciendo que en Barcelona, antes del 92, porque es verdad que hay un cambio muy grande antes de la Olimpiada, que se tenía un concepto de una Barcelona sucia. Muy sucia el centro. ¿Por qué? Pero no las calles, sino los edificios. Era una ciudad que estaba realmente sucia, y es que debe ser lógicamente por esa porosidad de los materiales, que lógicamente ha absorbido la polución. Esa polución, y que realmente era una ciudad muy gris, y que para sorpresa nuestra, para sorpresa de los barceloneses, en el 92, que se hicieron unos esfuerzos brutales de limpieza y recuperación de zonas, salían unos colores que no habíamos visto jamás. Es decir, vaya, esto lo han pintado, no, ese es el que había debajo, o se había recuperado ese color que había debajo, ¿no? Y era muy curioso por eso, es decir, y de alguna manera eso lo puedes ver también en Palma, en Mallorca, con esas calles que todavía no es una ciudad muy polucionada, todavía mantienen esos colores vivos, y es, hombre, está mal compararlo, ¿no? Pero dices, mira, ¿ves? O sea, es la diferencia entre una ciudad que tiene una polución baja y una polución tan cargada como Barcelona, que encima es una cuenca, es decir, es que es... Es que esto tiene un paralelo con el tema del arte y de la pintura. Es decir, el caso de cuando hace no demasiado tiempo, digamos, limpiaron el cuadro del caballero de la mano en el pecho del Greco, que para todo el mundo era una cabeza con una mano volando, como quien dice, y de repente apareció ahí unos matices de grises, y dices, esto nadie lo esperaba. Bueno, pues aquí sucede exactamente lo mismo, es decir, la piedra ha ido captando esa polución en el momento en que la limpias, que básicamente es quitarle, es darle una especie de lijado para que nos entendamos, que desaparece y aparece su color natural, y de repente son ciudades nuevas, ¿no? Eso ha pasado en París, o ha pasado, fíjate, hay una ciudad que es muy llamativo, que es Burdeos, que tiene una piedra que se oxida como en negro, es decir, y entonces hay edificios, es una piedra de un color así como beige clarito, casi amarillo, pero que se oxida en negro, y cuando la limpias vuelve a retomar ese color amarillo, y dices, esta ciudad me la han cambiado. Es un poco lo que decía Jorge, ¿no? Es decir, esa Barcelona no rehabilitada de antes del 92, y dices, no, es que la de después, dices... Había zonas que era muy curioso, llamaba muchísimo la atención, sí. O sea, que a la hora de construir un edificio, José Antonio, o una casa, no vamos a grandes obras de arte y tal, sino algo más como cercano, o de comprar una vivienda que ya esté construida, nos deberíamos fijar en el material exterior, más allá que yo creo que nos fijamos casi todos en la estética,
en el tipo de material que sea para lo que pueda absorber? ¿O? Lo que pasa es que realmente cuando estamos hablando de viviendas, las viviendas, hay muy pocas viviendas que sean de piedra. Es decir, básicamente la gran inmensa mayoría de... Porque la piedra que se construye, por ejemplo, en Galicia, esa es una piedra dura, ¿no? Ese es un granito, granito como este que estamos hablando, lo que pasa es que el granito madrileño es un granito más blanco, es un gris muy blanquecino, y en Galicia, pues bueno, está el granito, por ejemplo, de Porriño rosa, que ese se usa mucho, fíjate que el granito se sigue usando mucho, pero no en fachadas de edificios, bueno, aunque se estén aplacando y tal, se usan hasta en encimeras de cocina, ¿eh? Tengo mi encimera de cocina de granito, ¿no? Claro. Pues es una piedra que tiene muy buenas calidades constructivas, es muy impermeable, resistente, muy resistente, pero claro, también es muy costosa, entonces utilizarla como elemento estructural, ahora se utiliza simplemente como un aplacado de 2-3 centímetros, como el granito y prácticamente todas las piedras, porque no hay, el coste sería elevadísimo. Entonces, los edificios de viviendas básicamente pues son de ladrillo, y lo mejor que pueden tener a lo mejor es un aplacado de piedra, es decir, pero bueno. Bueno, pues estamos llegando al final del programa. No sé, señor Llopis, si le quiere preguntar algo al arquitecto que no ingeniero. Encuentro muy interesante es difícil de falsificar esto de la arquitectura. No creas. Pregunta los arcos del triunfo del barroco de qué eran prácticamente todos cartón piedra. ¿De verdad? Sí, los grandes, la relación del arte y el poder es muy interesante, o sea, en ese sentido, es decir, la suntuosidad con la que en un momento dado algunas cortes han querido manifestar ese poder, no solamente se ha manifestado en la pintura o se ha manifestado en la arquitectura, se ha manifestado también en falsificaciones, es decir, sobre todo cuando se hace muy común, y eso lo sabes a través de la historia, es muy divertido, realmente hay escenografías presentadas para recibir a los grandes reyes en coronaciones y demás, o sea, que eran falsificaciones, es decir, se hacían falsos arcos de triunfo, se hacían falsas entradas, o sea, falsas ciudades. Y falsas ciudades, o sea que... A la reina Catalina II la Grande, Potemkin, que era el del acorazado Potemkin, que era uno de sus ministros, le hizo unos decorados para que viera cómo prosperaba su pueblo, que era absolutamente falso. Detrás lo que había era chabolas y miseria, vamos. O la Roma de Mussolini, ¿no? Es decir, también, claro, o sea, todo aquello de decir... Era cartón piedra, básicamente, era muy divertido. O sea, y no era Cinecittà, ¿no? No. Bueno, pues Cinecittà ardió. Yo recuerdo que, mira, precisamente yo coincidí en un viaje en Roma cuando ardió Cinecittà, y es que ardió, pero vamos, pero no tardó nada. Es decir, bueno, aquí... Porque no era de piedra, porque la piedra no arde, desde luego. Bueno, José Antonio Blasco Abad, muchísimas gracias por acompañarnos. Arquitecto, recordamos, consejero delegado de Urban Networks y de Taller de Ideas, que pueden seguirte además a través de todos los artículos. Y bueno, aquí decimos nuestro, porque es nuestro, perito tasador judicial. La verdad que yo diría eso, ¿no? Cuando dicen que alguien es muy completo, que he tenido dos invitados que son auténticos hombres del Renacimiento, pero puestos a día de hoy. Yo la verdad es que cada vez sí, porque ahora quiero empezar a tocar la flauta, ¿sabes? ¿La flauta dulce? No, la transversal, la transversal. La flauta dulce lo probé y de qué poco un día me En el colegio, ¿no? Sí, no, como era horrible. Aquella flauta, la era aquella de madera. Bueno. Y quiero, no sé, me gustaría un día la flauta transversal, no sé. Pues te pega, igual que te pega la pipa. Sí, chica, pero... Que la tienes ahí, ¿no? Sí, aquí está. Es una pipa preciosa, por cierto, a ver. Es absolutamente deco. Sí. ¿Y qué es verdadero o...? No, te puedo asegurar que esta es original, Qué bonita. Es una marca así curiosa de aluminio, es una cosa, es un invento americano de los 30 y bueno, puedes cambiar la cazoleta y está muy bien, sobre todo no pesa, para los que tenemos problemas dentales, pues al ser de aluminio no pesa nada. Qué bueno, ¿no? Desde luego. Bueno, pues cuando estés con alguna clase un poquito más avanzada de la flauta transversal. Sí, porque lo del libro veo que no lo acabaré. No, ya sé que está, pero bueno, tú... Que venga a presentar su próximo disco de flauta travesera. Exacto, y entonces, además, puede venir a este programa, o tienes también a Irene Frutos con un programa que presenta que se llama Con la piel de gallina.
Y Hombre, ahí tendrías espero no ser tan malo. Si tengo las narices de ir a tocar la flauta a la tele, espero no ser tan malo como para poner los pelos de punta a la piel de gallina. Que me Hombre, eso es de la emoción. Ah, bueno, sí, bueno. Eso es de la emoción. Lo que mi pasa madre. es que Irene suele pedir a los invitados que vengan con un videoclip. Ah, no, me niego. Yo las nuevas tecnologías no las toco. No, hombre, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado, es verdad. Bueno, pues nosotros nos despedimos de todos ustedes con un último consejo, si nos lo permiten, o si no también. Y es que sean malos, pero puestos a ser malos, que sean muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo. Hasta pronto.